Saludos, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Web Vampiro. Después de un largo receso, vengo con otra reseña. Esta vez se trata de una de las propuestas más interesantes y ambiciosas de este nuevo mundo de tiniebla. Perdón, de las crónicas de tiniebla. Se trata de la crónica del contagio, a la que, de ahora en adelante, llamaré el contagio simplemente. ¿Por qué el contagio es una propuesta interesante?, se preguntarán. Pues porque tiene como finalidad el realizar un gran crossover entre todas las líneas que conforman este juego. Si ustedes vieron los videos sobre la crónica del dios máquina y la de presentación, sabrán que todo el escenario comparte un solo sistema mecánico que es coherente y que tiene elementos que son constantes para todos los juegos, solo cambian uno que otro argumento. Eso sin tomar en cuenta que el trasfondo es modular y permite la interacción entre las distintas criaturas que pueblan este universo. O, en términos sencillos, en Crónica los hombres lobos y los vampiros no se van a tirar al cuello la primera vez que se vean. Solo los cazadores harían algo así. Es por esta y otras razones, y si quieren saberlas, vayan a ver el video, que Crónica es el terreno idóneo para el crossover. Y el contagio pone una idea interesante en juego para agilizar ese crossover, que es un sistema de facciones y de poderes que permitirán llevar a cabo este cruce entre líneas. ¿Qué? Ya va. ¿En serio? ¿Tú no quieres crossover? Pues sencillo. Puedes jugar con tus humanitos normales y corrientes y no pasa nada. O podrías jugar con magos únicamente y no pasaría nada. O con vampiros o con cualquiera. Pero el sistema está diseñado para que todas las criaturas puedan tener su lugar y su espacio en un equipo. ¿Quedó claro? Espero que sí. Bien, vamos a hablar de los aspectos técnicos de contagio. La crónica del contagio fue publicada el 2 de junio de 2021. Posteriormente, el 6 de octubre del mismo año, saldría la guía del jugador para la crónica del contagio, que viene siendo un cuestionario, un FAQ, cuya finalidad es resolver cualquier problema o duda que pueda tener un narrador a la hora de realizar el tan anhelado crossover. Está escrito de una forma muy parecida a los catequismos, con una pregunta determinada y su respectiva respuesta. Por último, el 15 de febrero de este año 2023 salió otro libro que amplía lo expuesto en el contagio, agrega nuevos escenarios, nuevos vectores, y se llama algo así como la ruptura del contagio o el nuevo repunte del contagio. Por cierto, se me olvidó que el 24 de marzo del 2021 salió el Jumpstart dedicado al contagio, que se llama Tiempo de Contagio. Es una aventura introductoria. El Jumpstart tiene un resumen de las reglas y la aventura para jugar con 3-4 jugadores, todos ellos humanos, donde los jugadores se van a ver envueltos en el inicio del contagio. Es una aventura muy, muy sencilla, muy interesante, que pone las cosas en juego, ¿no? Porque presenta el contagio y presenta las facciones. Supongo que muchos de ustedes ya estarán preguntándose, chamo, ¿pero de qué va la crónica del contagio? Bien, vamos a hablar ahorita de la misma a grandes rasgos, ¿no? Después voy a explicar las distintas facciones, los poderes y de último las excusas, ¿no? Hay una parte que no voy a relatar o que voy a hablar, que son obviamente los escenarios. El contagio presenta distintos escenarios repartidos por
los distintos continentes, las distintas regiones del mundo. También ofrecen en cierta parte unos escenarios que pueden ocurrir en el pasado, pero estos son, si acaso, una columna o un párrafo, ¿no? Pero que a su vez sirven como ejemplos de el contagio. Bien, ahora a lo que vamos. ¿Qué es el contagio? La realidad es el laboratorio del Dios máquina. Si vieron los otros videos, sabrán que es cierto. La realidad es su jardín de juego, su caja de arena. Pero por encima de todo, la realidad está vinculada al Dios máquina. Ahora, si la realidad y el Dios máquina son uno, ¿qué pasaría? Pregúntense, ¿qué pasaría si el Dios máquina se enfermara? Si esta máquina comenzara a fallar, si el software del Dios máquina comenzara a lanzar errores y volcados de pila y comenzara a dar pantallazos azules, ¿quién pagaría las consecuencias? ¿Quién las vería? Pues nosotros, los mortales, las gentes comunes y corrientes. Esa es la premisa del contagio. El Dios máquina está enfermo, el Dios máquina se está muriendo. No sabemos si siempre está enfermo, si se ha enfermado o se enfermará en el futuro. Pero lo cierto es que estamos sufriendo los síntomas, estamos sufriendo las consecuencias. A todo esto hay que agregarle que el Dios se encuentra desesperado porque no entiende lo que pasa y está haciendo todo lo posible para sanar. Mientras que en algunas partes del mundo hay algunas organizaciones que están haciendo lo necesario para evitar que el contagio se expanda y otros que están tratando de sacar ventaja, ¿no? Y hay otro grupo que quiere echarle gasolina a todo y lanzar una cerilla y adiós luz que te acabaste. Lo interesante de la enfermedad que afecta al Dios máquina es que los síntomas se manifiestan de muchas formas. A veces se restringen a una localidad, a veces a una región, a veces afectan a todo el mundo, a veces se manifiestan en una persona nada más. Pueden imaginar una persona que sea no solo el paciente cero, sino el epicentro de toda la epidemia. Se pueden manifestar como enfermedades sobrenaturales o como efectos extraños. Imagínense que de repente seas un vampiro y todas las personas de una región, de un pueblo o de un estado, su sangre se vuelva venenosa para los vampiros. O que ocurran bucles de tiempo donde estemos encerrados en un eterno día de la marmota una y otra vez. O invasiones zombies, reescritura de la realidad, choques de la realidad, ¿no? Que de repente por la avenida principal de tu pueblo, no sé, pase un tanque soviético y soldados soviéticos yendo en camino a enfrentarse a los nazis y al día siguiente por la misma calle comienzan a desfilar soldados del ejército napoleónico. Lo único que importa aquí es que todas estas cosas están pasando, todo esto está ocurriendo, nadie entiende qué pasa, pero lo más importante es que hay gente que está sufriendo y muriendo. ¿Se puede hacer algo? Sería la gran pregunta que las personas se plantearían. Y en efecto se puede hacer algo. Existen personas que a través del tiempo se han dado cuenta de lo que ocurre, porque esto no es nuevo. Se han organizado para intentar hacer algo. Estos grupos o facciones se agrupan en dos grandes ideales. Los primeros son los juramentados, que han jurado detener la infección, restringirla, contenerla o acabarla. Y luego están los falsos, que anhelan usar la infección a su favor. Aunque hay unos cuantos falsos que no quieren hacerlo a su favor, sino limpiarlo, aprovechar. A su vez, los falsos y los juramentados se dividen en una serie de grupos más pequeños. Ahora vamos a ver estas distintas facciones. Vamos a ver primero los juramentados, que son las opciones idóneas para los jugadores. Serían las facciones con las que tendrían que jugar
los jugadores. Y luego veremos los falsos, que es la facción o son las facciones antagonistas. A pesar de que estas son antagonistas, el juego en ningún momento te dice, oye, no puedes jugar con los falsos. Es más, hay un apartado donde te lo proponen, o que no se maneje abiertamente, sino que se maneje a modo de intriga. Pero me estoy adelantando. Vamos a las distintas facciones. Estas son facciones o grupos que parecen grandes conspiraciones, y algunos tienen una estructura jerárquica, otros no, pero ninguno tiene una estructura monolítica, ¿no? Muchas veces estas organizaciones están hechas con retazo de otras organizaciones de las distintas líneas de juego, ¿no? Y en ellas pueden entrar alianzas y organizaciones que veríamos en las otras líneas, siempre y cuando tengan la misma sintonía ideológica. Entonces, la primera facción que vamos a encontrar es la criptocracia. Esta gente o este grupo ve al contagio como resultado de la entropía social, del caos. Son una suerte de estado profundo, y ellos buscan mantener el orden y contener el contagio. Su misión es identificarlo y restringirlo a un sitio. El contagio va a estar conformado por distintas organizaciones, especialmente las de magos como el Diamante, como el Mysterium o la Escalera de Plata y otros así. Todas esas organizaciones que buscan imponer el orden, como el Invictus de los vampiros. O sea, háganse esa idea. El vector central de ellos es la autoridad. Luego tenemos a los jeremías. Son aquellos que ven el contagio como un castigo de Dios. Están conformados por organizaciones y criaturas de tipo religioso. Consideran que lo que ocurre es producto de los pecados del mundo. Y el nombre de Jeremías viene por uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento. El profeta Jeremías, que predijo la caída de Jerusalén a manos del imperio babilónico. ¿Qué más podemos decir de esta facción? Que es la facción más radical y está conformada por grupúsculos que pueden pertenecer a distintas religiones. En los Jeremías podemos encontrar grupos que son adversos, como el Círculo de la Bruja y el Lancea Sanctum, junto con la Escalera de Plata, los 3 juntos, que no necesariamente se llevan bien, pero están ahí juntos, porque todos tienen como objetivo tratar de detener y entender este castigo que viene de lo más alto. Luego tenemos una organización que a mí me gusta mucho, que es la Sociedad Rosetta. El nombre viene por la piedra Rosetta, y este grupo ve el contagio como un mensaje. No lo ven como un castigo ni como producto de la entropía, sino que es un mensaje que nos está enviando el Dios Máquina, quien está tratando de contactar con nosotros, con los seres humanos. Son como los más ilusos pero son un grupo interesante, porque serían los primeros que cuando aparezca un monstruo irían a ver al monstruo, a preguntarle qué tiene, a tratar de comprenderlo. Luego está el barco de Teseo. Esto ven al contagio como un fenómeno o como una oportunidad de cambio, un mensaje de es necesario evolucionar para superar lo que está pasando. Toda su premisa se basa en la paradoja de Teseo. Esta es una paradoja que habla de reemplazo y se pregunta si cuando a un objeto se le han reemplazado todas sus partes, ¿sigue siendo el mismo objeto? ¿Sigue manteniendo la esencia? Son una facción interesante que acerca un poco ese espíritu inocente e inquisitivo de la Sociedad Rosetta, lo acerca un poco a grupos de los falsos, que algunos entre los falsos están dispuestos a abrazar los cambios del contagio. Luego tenemos la última facción, que es una de las que más me gusta también, que es Hora Cero. Son los más sencillos. Ellos ven el contagio como un adversario a derrotar y van a hacer lo necesario para derrotarlo, para conseguirlo. Hora Cero
puede estar conformada por los grupos más activos e idealistas como el movimiento cartiano, casi todas las tribus de los Uraza estarán ahí, el Concilio Libre. Esta organización está más dispuesta a pasar a la acción que las otras. Bien, vayamos con los chicos malos, con las facciones del narrador. En teoría, esta facción está conformada por grupos de antagonistas, me refiero a los falsos. Aunque en el juego no hay nada, como ya lo dije, no hay nada que prohíbe interpretar a estos grupos, pero lo ideal sería que lo llevase el narrador. Una de las... voy a decir de antemano que de las 3 que hay, las 2 primeras son las que más me gustan. Aunque las 3 son muy buenas y las 3 tienen ganchos y elementos que pueden dar tremendas partidas. Así tú no juegues con los escenarios que te ofrece la crónica, que son la iniciativa del crisol. Para ellos el contagio es una plaga y hay que acabar con todo lo que esté contagiado. Para ellos eso significa que tienen una carta blanca para experimentar, hallar una cura, un arma o usar todo como ventaja. Esta gente de la iniciativa del crisol los llaman los incendiarios. Son extremistas, son radicales. Ellos no van a restringir, no van a contener el contagio. Si una persona está contagiada, fuego con él. Si un pueblo se contagió, creen un perímetro y quémenlo. Esa sería la orden que darían los altos mandos de la iniciativa del crisol. Luego tenemos el gambito de Maquiavelo. Esta fue una facción que se separó de la criptocracia y consideran que el contagio es una oportunidad para aprovecharla al favor o a su favor. Se les conoce como los príncipes o los Svengali. Trabajan bajo la premisa del realismo duro que Maquiavelo expone en El Príncipe. Es necesario hacer todo lo posible para mantenerse en el estatus y el poder, no importa si hay que aparentar, si hay que aliarse con el enemigo. El gambito de Maquiavelo va a tratar de apoderarse de cualquier cosa que esté contagiada, tratar de entenderla y de ver si la pueden usar a su favor. Y si la pueden usar a su favor, la van a usar. No les va a importar tampoco gastar recursos para conseguir lo que esté contagiado. Su organización, a diferencia de la criptocracia, que es estructurada y jerárquica, el gambito funciona como una corporación con estos empresarios que se dan la puñalada o como las mafias. Otra cosa que tiene interesante esta organización es que tiene efectivos y espías en las otras organizaciones. Luego tenemos el ejército de Naglfar, el falso ejército de Naglfar, algo así, que está inspirado en el barco hecho con uñas de muertos que van a salir durante el Ragnarok. Esta organización ven el contagio como el apocalipsis y ven estúpido e innecesario hacer todo lo posible para detenerlo. No, aquí no hay que detener nada. La gente del ejército va a hacer todo lo posible para acelerar el contagio. Esto hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias. La mayoría de sus miembros suelen ser monstruosos y estar enloquecidos. Como dije, estas facciones están conformadas por gente de diversos grupos y de diversas organizaciones y de diversos monstruos, ¿no? Estas son como megacorporaciones o megaconspiraciones que pueden abrazar a las demás, como el Invictus, al movimiento cartiano, el Diamante, los videntes del trono, las distintas tribus, las distintas cruz. Y realmente en algunas cosas, especialmente lo que vamos a ver ahorita, que son los poderes, el pertenecer a otra organización más pequeña o ser un tipo de monstruo va a permitir que ciertos poderes tengan mayor alcance. Estas facciones están hechas de tal forma que van a facilitarnos
el crossover y la justificación y la inclusión de los jugadores. También hay una cosa que se llama vectores, que son como poderes que te dan por estar en una facción o por pertenecer a las facciones. Los vectores en el juego suelen activarse si hay varios miembros de un grupo, lo que obliga a los jugadores a cooperar. Puede haber una party, un equipo, una cuadrilla, como la quieran llamar, conformada por grupos de distintas facciones. Y dependiendo de la mayoría de ellos, mientras tengan sentido de unidad, se pueden beneficiar de los vectores de una facción determinada. Eso sí, para comprar se generan unos puntos especiales para comprar mejoras en estos vectores. Que estos vectores, igual que todos los poderes en el juego, creo que van del 1 al 5. Bien, los vectores son autoridad, relacionados con la criptocracia. Estos son una serie de poderes que se centran en el control de los datos y en la vigilancia. O sea, es como tener poderes que te permiten acceder a cualquier red de información, a cualquier cámara. Fervor es el vector de los Jeremías. Se basa en el fervor religioso y en la capacidad de hacer milagros. Es uno de los grupos que tiene los vectores más ofensivos, ¿no? Aquí quieres lanzar fuego del cielo, con vector se puede hacer. Semiótico es el vector de la sociedad Rosetta. Se centra en la comunicación, en la comprensión y en el poder que dan los nombres. Realineamiento es el vector de la nave de Teseo. Se centra en la capacidad de romper y armar cosas. Realineamiento y vector son, creo que realineamiento y fervor, creo que son los únicos vectores que tienen la capacidad de curar. Inter o inteligencia hace referencia a la búsqueda de inteligencia en términos militares, o sea, conseguir información. Está relacionada con espiar, contraespiar y todas esas cuestiones. Es un poco diferente a autoridad, en el sentido de que esta está más relacionada con lo social, mientras que autoridad está relacionada con lo tecnológico. Luego tenemos los vectores de lo falso, que es contagio, y estará relacionado en usar al favor de los grupos el contagio, ¿no? Todas estos vectores tienen sus poderes y tienen dos cosas, una llamada especialización y otra llamada ventaja. La ventaja la obtienes dependiendo de la clase de criatura que seas. Algunos vectores o algunos niveles de vector van a recibir un aumento, por ejemplo, si lo está usando un vampiro, o si lo está usando un changeling, o si lo está usando un mago. Por ejemplo, los de criptocracia benefician mucho a los magos, por poner un ejemplo. Luego está en la especialidad. La especialidad lo que hace es funcionar como la especialidad en las habilidades. Sube la cantidad de dados que puedes lanzar si perteneces a una organización que sea afín a la organización y al vector. Me explico. Un Ordo Dracul o un Invictus usando un vector de autoridad van a tener una ventaja, van a tener una especialidad, van a poder darle un toque diferente o mayor versatilidad a ciertos niveles de autoridad. Bien, por último, el juego nos presenta las posibles explicaciones o justificaciones del contagio, especialmente desde el punto de vista de ciertas criaturas y de ciertos juegos. También nos presentan los escenarios que, como ya dije, no voy a comentar, y también hay cierta parte donde nos cuentan cómo ciertas criaturas ven el contagio, pero no me parece relevante desde este punto para este video. Les adelanto que las criaturas que tienen más interés o que ven más afectados, se ven más afectados por el contagio, son dos. Una, los demonios, porque se pueden contagiar,
¿no? El dios máquina les puede pegar su enfermedad. Y los otros son los hombres lobos, porque los hombres lobos se dedican a proteger el ecosistema espiritual, el equilibrio entre la realidad y el mundo espiritual, mantener todo en su lugar. Y muchas de las cosas que hace el contagio es torcer la realidad y por lo tanto el mundo espiritual. Hay otros que tienen mayor interés, como los gays y los magos por la cuestión de la realidad y que el contagio no afecte la posibilidad de llegar a los reinos supernos. Y los gays porque temen que el contagio llegue al inframundo. Entonces imagínate, moriste, te fuiste al inframundo, que de paso es opresivo y se volvería más opresivo si se comienza los espectros y los fantasmas a enfermarse, ¿no? Bien, más allá de eso, el juego nos habla de las posibles explicaciones. Una de ellas es la convergencia. Dice, el dios máquina calcula y modela diferentes realidades. Vive reescribiendo y sobreescribiendo la realidad, reestructurándola. Y el contagio es nada más y nada menos que diferentes realidades tratando de sobreescribirse, una sobre la otra, lo que significaría que el dios máquina está en guerra consigo mismo. Luego tenemos otra explicación, esta la dan los magos, que es la posibilidad de que todo esto sea resultado de la destrucción del tiempo. Los magos creen que el contagio es producto de un ritual llevado a cabo por un culto de magos llamado el culto del reloj del juicio final. Estos magos, por allá por el 1999, sembraron la idea del Y2K, yo lo recuerdo y lo viví, y usaron la energía emocional causada por esta paranoia como un yantra para hacer un rito que acabara con el tiempo. El Mysterium y los guardianes del velo detuvieron este rito, pero algo siguió activo y esto se está comiendo el tiempo, especialmente la noción de tiempo lineal. Pero el problema no es que ellos fallaran, sino que esto trajo consecuencias, entre ellas que el dios máquina no entiende qué está pasando y algunos creen que se está creando una suerte de antítesis por el antitiempo que se está comiendo el tiempo, que puede ser lo que esté enfermando o tratando de matar al dios máquina. Luego hablamos, la otra excusa es la muerte del dios, ¿no? La muerte no consciente del dios máquina. Los atados, o sea los gays, creen que el dios máquina murió en el futuro, pero como esta es una entidad que se encuentra en todos los momentos y en todos los tiempos, aún no ha caído en cuenta que está muerto. Y los efectos del contagio están ocurriendo de atrás hacia adelante, de adelante, o sea, del futuro hacia atrás. Y probablemente el dios esté pudriéndose retroactivamente. A la par que hay partes que están cobrando conciencia de que el cuerpo se está gangrenando, de que está muriendo y comienzan a hacer todo lo posible para evitarlo. Los devoradores de pecados se han enfrascado en la cruzada de detener el contagio porque ellos tienen miedo de que el dios máquina muera con asuntos pendientes y se vuelva un geist, se vuelva un espíritu muy poderoso. O algo peor, que se vuelva un nuevo señor del inframundo, como si ya el inframundo no tuviese suficiente. La otra explicación nos la dan los demonios. Estos nos dicen que los inputs, o sea, las salidas son mayores que... Los inputs, las entradas son mayores que las salidas. O sea, está entrando más información que resultado. Ellos dicen que el problema no es la entidad omnipresente e incognoscible que los demonios conocen como el dios máquina. Ella no está enferma, sino que está enferma la realidad que está separada del dios máquina. En esta teoría, el dios máquina en realidad se ha dedicado a proteger las leyes y los límites de la realidad física, asegurándose que la gravedad funcione y jale todo hacia abajo y el fuego arda y suba hacia arriba. El contagio rompe estas leyes y el esfuerzo constante de apuntalar la realidad se ha vuelto agotador, incluso para alguien o algo como el dios máquina. Lo que no quiere decir que ésta se haya cansado,
dicen los demonios, sino que está recalculando el costo de mantener esta realidad frente a la posibilidad y las ventajas de reprogramar una nueva realidad, teniendo en cuenta que los recursos que invierte para combatir el contagio no pueden ser utilizados para otros fines. Esencialmente, la realidad ya es una obra cancelada desde el punto de vista del dios máquina y ya no tiene interés en defenderla. Cuando todo el contagio haya pasado, cuando las cenizas se hayan apagado y las aguas hayan menguado, como pasa con todas las enfermedades, el dios máquina hará una inspección de daño y optará por empezar de nuevo. Y si la humanidad sigue existiendo, pues bien, y si no, también, porque serán unas pérdidas aceptables. La siguiente teoría es la teoría del punto cero. Esta la proponen las momias y dice: el dios máquina ha logrado la singularidad, conectándose a sí mismo a través del tiempo y el espacio. Esta es la verdadera fuente del poder del dios máquina y por lo cual no puede ser derrotado, porque si es derrotado en un momento histórico, en otro sigue existiendo. Pero si bien esta ventaja suena muy fina, muy buena, también es un defecto si se sabe usar. Porque si el dios máquina se infecta o se enferma en un momento del tiempo determinado, significa que por retrocausalidad estaría enfermado en otros momentos, ¿no? Y también entraría en una cuestión muy de la física cuántica, porque estaría enfermo y sano al mismo tiempo. Según esta teoría, el primer brote no tiene que ser el primero. El contagio pudo haber ocurrido en el futuro y por lo tanto hacer que el dios máquina esté enfermo en todos los momentos de su existencia. Esto significa que, como ya dije, dentro de él existen dos entidades, una sana y una enferma luchando entre sí, y eso se explica en algunos escenarios donde hay ángeles colaborando con el contagio y otros tratando de detenerlo. La última propuesta viene de los Changeling. Los Changeling dicen que la realidad vive en peligro cada vez que sale algo sobrenatural y que el dios máquina lo que se dedica es a ocultar lo sobrenatural. Mientras más cosas sobrenatural pasan, más trabajo tiene el dios máquina, y este estrés constante ha agotado los sistemas y las defensas del dios máquina, lo que ha disparado esta suerte de enfermedad autoinmune. ¿Cuál sería la solución? Pues que el mundo se vuelva un poco más primitivo, donde no haya cámaras, no haya celulares, no haya cuestiones de vigilancia con las que se puedan exponer a los seres sobrenaturales, pero los Changeling dicen que eso beneficiaría a las hadas verdaderas. Así que, por lo que respecta a ello, debería de haber más vigilancia y más seguridad, y que las hadas le den por sus 4 letras. Bien, a grandes rasgos esto es todo lo que hay que saber sobre el contagio. Esta crónica a mí me pareció realmente interesante, especialmente jugarla con los mortales, porque las organizaciones como los juramentados y los falsos pueden dar mucho juego de investigación, de espionaje, traición y decisiones difíciles, ¿no? Pues al fin y al cabo estamos hablando de una enfermedad que no aqueja a un solo individuo, sino que a toda la realidad. Además que los humanos están un poco más limitados y son un poco más indefensos, ¿no? Pero eso no quita que pueda tener un sabor particular si se juega con vampiros, con hadas o con cualquiera. Bien, hasta aquí llego yo. Espero que esta reseña los motive a buscar la crónica y echarle un ojo. De verdad que vale la pena como lectura. Y a mí no me queda más que decirle que si les ha gustado este contenido, nos den un like y nos compartan con sus amigos y conocidos.
Recuerden que Web Vampiro tiene sus redes sociales, tenemos un foro y tenemos un Discord donde todos son bienvenidos. Y por último, espero que sigamos en contacto y recuerden, lo que se alzó puede caer y lo que ha caído puede levantarse de nuevo.